Buenas tardes, hoy estamos desde Montevideo, los saludo a todos. Hoy estamos para empezar el octavo capítulo de Tanya, que de hecho viene a cerrar el primer tema de Tanya, que habla de las piezas claves para entender toda la filosofía desarrollada en el Tanya. Hablamos la semana pasada, o en el shiur anterior, hablamos sobre el efecto que tiene cuando uno, las distintas cáscaras que hay, hablamos de las tres cáscaras impuras, que son como opacas, que opacan totalmente la voluntad de Hashem, la presencia de Hashem, son todas las cosas prohibidas. Hablamos también de la cáscara translúcida, que son todas aquellas cosas permitidas, que de acuerdo a cómo uno las hace, piense, hable o haga, las transforma en Kedushá, en algo transparente en cuanto a la permeabilidad divina, o la transforma en cáscaras opacas, que las hace impermeables, que bloquean y niegan la presencia de Hashem, la voluntad de Hashem. Hablamos de las palabras permitido y prohibido, en hebreo mutar y asur. Mutar significa permitido, algo suelto que uno puede elevar a un nivel espiritual superior, y la palabra asur, que significa prohibido, pero significa también atado, y la idea es que está atado en las fuerzas negativas y uno no lo puede elevar. Lo que vamos a ver lo que vamos a ver ahora en el capítulo 8 es el efecto que tienen las cosas prohibidas, las cosas de las distintas cáscaras, el efecto que tiene en uno mismo. De que la idea de no hacer algo prohibido por la Torah no es solamente cumplir con la voluntad de Hashem, que eso de por sí ya es muy importante, obviamente, pero también es el efecto que eso llega a tener en cuanto a la sensibilidad y percepción espiritual de uno. Cuando uno hace una vida, no solamente algo por el cual va a recibir un castigo o por el cual no va a recibir recompensa, sino el efecto en uno es personal, afecta la sensibilidad espiritual que uno mismo tiene. Y es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. Y hay otro factor en las comidas prohibidas, que por eso se llaman Isur, que por eso se llama prohibido o atado. A diferencia de acciones prohibidas, aquí en la comida estamos hablando de un objeto prohibido. Que cuando uno hace una acción prohibida, está en ese momento invirtiendo su energía en algo prohibido. Está invirtiendo su energía, se está manifestando y expresando por medio de las cáscaras negativas, ¿no? Pero después que hizo lo que hizo, ya fue lo que hizo. En cambio acá, cuando uno come algo prohibido, eso forma parte de uno. Hay un aspecto especial, un aspecto especialmente grave en el tema de comida no kasher, porque no estamos hablando solamente de hacer algo prohibido, que implica utilizar la energía de uno para algo negativo, sino de que uno está absorbiendo la comida prohibida, y la comida de por sí es un objeto prohibido. No solamente una acción prohibida, sino que estamos hablando acá de la comida prohibida, que es comida atada. Por más que uno la come y la absorbe y usa esa energía, todo lo que quieras, eso sigue siendo algo que retiene sus características negativas e influye en él que la haya absorbido.
Entonces, vemos de vuelta, capítulo 8. Odzot b'machalot asurot, hay otra dimensión, otro valor agregado, digamos, en comidas prohibidas, shelokach nikraim b'shem isur, que por lo tanto se llama isur, que como dijimos, significa prohibición, y a su vez significa atado, mipnei she'af mi she'achal machal isur, porque aún aquel que comió comida prohibida, belo hodá, inconscientemente, no fue consciente de que era comida no kasher, y lo comió leshem shamayim, comió esa comida con la intención de servir a Dios, lavod Hashem bekoach achilahi, para servir a Dios con la fuerza de esa comida, vegam pa'al v'asake, y también hizo esto, no solamente comió esa comida con intención de servir a Dios con esa fuerza, sino que efectivamente sirvió a Dios con la fuerza que obtuvo de la comida que comió. V'kara v'itpalel v'koach achilahi, y estudió Torah, y hizo tefilá con la fuerza de la comida que comió. Ein hachayut sheba ola umitlabeshet betevot haTorah. Entonces la energía que él obtuvo de esa comida, no asciende umitlabeshet betevot haTorah v'atfilah kimo haheter. Entonces la energía que él obtuvo de esa comida prohibida, por más que él utilice esa fuerza para servir a Dios, no eleva la energía obtenida de la comida prohibida, porque está todavía atada en manos de lo que se llama el otro lado, de las tres cáscaras impuras. Entonces la idea es de que cuando una persona come algo prohibido, por más de que utilice esa energía para servir a Dios, no transforma esa energía en algo elevado, en algo divino, porque eso sigue estando atado en las fuerzas negativas. La fila y de Rabanán, aun si se trata acá de algo que es de prohibición rabínico. O sea, por ejemplo, halal vakum, que es algo que fue prohibido por los sabios. Entonces, eso, por más que es una prohibición de origen rabínico, se transforma en algo de shalosh klipot atmeyot, de las tres cáscaras impuras. Shechamurim divrei sofrim yoter mi divrei Torah, porque las palabras de los sabios son más graves que las cosas de la Torah. ¿Por qué? Por varias razones. Primero es de que cuando uno cumple con una obligación o prohibición de los Jajamim, está cumpliendo con una obligación y prohibición bíblica. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer caso a los Jajamim. Tenemos que hacerles caso porque la Torah nos mandó a hacerles caso. Por ejemplo, cuando nosotros prendemos, ahora estamos acercándonos a Hanukkah, y prendemos la menorá y decimos la braja antes de prender las velas: bendito eres tú, Dios, nuestro Dios, Rey del Universo, quien nos consagró con sus preceptos y nos ordenó prender la vela de Hanukkah. ¿Dónde en la Torah está la vela de Hanukkah? En la historia de Hanukkah ocurrió muchos años después que la Torah fue entregada. Entonces, ¿por qué estamos bendiciendo a Dios por habernos ordenado por algo que ocurrió muchos años después de la entrega de la Torah? Y la respuesta es porque Dios nos mandó a hacer caso a los que nos mandaron prender la menorá en Hanukkah, la Hanukkah. Entonces, cuando nosotros estamos cumpliendo, o las velas de Shabbat, es lo mismo. De hecho, hay 7 mitzvot de origen rabínico, ¿no? 7 mitzvot de origen rabínico que están identificadas como tales, ¿no? Que son Netilat Yadayim. También hacemos una braja antes de Netilat Yadayim, pero no es una mitzvah en la Torah, es una mitzvah de origen rabínico. La mitzvah de Eruv, también, distintos Eruvim, ¿no? Que decimos la braja. Las brajot, en general, son de origen rabínico. Las velas de Shabbat, la lectura de la Megillah, las velas de Hanukkah y pronunciar el Halel, ¿no? Son las 7 mitzvot de origen rabínico. Una neumotécnica para recordarlas es Na Besimcha, significa moverte con alegría. Nun es Netilat Yadayim,
Ayin es Eruvin, Bet es Berachot, Sin es Shabbat, Nerot Shabbat, digamos, Abel Shabbat, Men es Megillah, Het es Hanukkah, He es Halel. Entonces, si uno transgrede algo que está prohibido de los Jajamim, es más grave que lo que está prohibido en la Torah, porque hay cosas en la Torah que solamente implican una prohibición. Pero en cuanto a nuestra obligación en cuanto a las instituciones rabínicas, eso están avaladas por una obligación bíblica y una prohibición bíblica. Entonces es tanto una obligación hacer caso a los Jajamim, y es también una prohibición no hacerles caso. Bien, entonces cuando hablamos de algo que fue prohibido por los Jajamim, como por ejemplo Halav Akum, como por ejemplo Stam Yeinam, vino que no haya sido elaborado por un Yehudi. Entonces, ya que mencionamos, hay dos tipos de vino no kasher. Uno es vino que haya sido utilizado en un ritual pagano, y eso está prohibido de origen bíblico. Después, cualquier vino que no haya sido producido bajo las normas estrictas de kashrut, aunque no haya sido utilizado para un ritual pagano, está prohibido de origen rabínico. Bueno, entonces cuando una persona come alguna de estas cosas, no la puede elevar, porque está retenido por su estatus de cáscaras impuras. Entonces, aquí tenemos de que cuando la persona desea algo de lo que está prohibido, uno puede desear dos cosas. Puede desear algo permitido y puede desear algo prohibido. Si desea algo permitido, eso es una expresión de su alma animal, que es un alma animal que busca y desea las cosas permitidas. ¿No? ¿Por qué es animal? Porque lo hace por su deseo. Como hablamos antes, el klipat noga, esa cáscara translúcida, que son las cosas permitidas. Permitida significa de que ahora uno puede o elevarlo o bajarlo, de acuerdo a cómo lo va a utilizar. Si uno come para satisfacer su deseo, transforma la cosa prohibida en algo totalmente negativo, porque lo está utilizando para dar expresión a su instinto. Si come para servir a Hashem, lo eleva a un nivel superior, porque lo transforma en una herramienta para conectarse con Hashem. Ahora, cuando una persona desea comer algo permitido, eso es una manifestación de su alma animal. Ahora, cuando uno desea comer o hacer algo prohibido, eso viene de un instinto no judío. O sea, eso es una actitud adquirido no naturalmente. Es como una persona tiene ganas de comer. Es un instinto natural, querer comer. Pero querer fumar, eso no es un instinto natural. Eso es un instinto adquirido que ya se transforma en el instinto de uno, pero no es algo innato en uno. Entonces lo mismo pasa acá, que un yehudí, por su instinto natural, tiene ganas y deseo por las cosas permitidas, para hacerlas porque le da la gana, pero no tiene ganas de hacer algo prohibido. Ahora, uno que tiene ganas y deseo por hacer algo prohibido, es algo adquirido de su ambiente, es algo foráneo que se introdujo dentro de su sistema, no es algo natural en el yehudí desear hacer algo prohibido. Así como una persona no tiene ganas de comer piedras, porque si come la piedra no lo va a poder digerir, no tiene ganas de comer piedras. Y así, si uno adquiere esa costumbre de comer piedras por las mishigas que se le ocurrió, y entonces no es algo natural, es algo no natural. Entonces lo que dice, que el yehudí quiera hacer algo prohibido, eso es algo foráneo que se introdujo en su sistema, es algo extraño.
שהוא יצר הרע של אומות העולם, שנפשותיהם משלוש קליפות הטמיות. O sea, eso viene de las naciones del mundo, que su alma no tiene esa misma sensibilidad. Es como los animales. Hay animales que son herbívoros, hay animales que son carnívoros. Cada uno tiene su instinto de acuerdo a su composición, ¿no? El tema de la vaca loca, ¿de dónde apareció? Porque dieron de comer a vacas que son herbívoras, se le dio de comer huesos molidos, que eso no va con su sistema. Entonces, al darle a las vacas proteína animal, eso les trastornó su sistema. Entonces, eso es el punto que quiero decir. O sea, de que el yehudí tiene su instinto animal, que tiene lo que lo atrae. El león no tiene ganas de comer pasto. La oveja no tiene ganas de comer carne, ¿no? Y entonces cada uno tiene lo que lo atrae naturalmente. Y eso es lo que está diciendo, de que el yehudí tiene un instinto animal, pero su instinto animal lo atrae a las cosas permitidas, como un animal que quiere comer porque tiene ganas de comer, pero no lo atrae naturalmente a algo que va en contra de su instinto, salvo si adquirió ese hábito a raíz de influencias externas, como encontramos la historia de Adán y Jabá en Gan Eden, ¿no? Que ellos no tenían el mal adentro suyo. El mal estaba representado y manifiesto por la víbora, quien presionó de afuera para que ellos transgredan. Pero ellos por sí mismos no tenían el instinto de transgredir la voluntad de Hashem. Es solamente por presión externa que llegaron a caer, y una vez que comieron, ahí sí se formó parte de su psiquis, de su estructura interna, y ya ellos tenían ganas de hacer lo que antes no tenían ganas de hacer, ¿no? Y eso lo podemos ver en todos los ámbitos de la vida. O sea, sin entrar en esos conceptos que estamos hablando acá. A veces uno no tiene ganas de bailar, tiene vergüenza, tiene timidez, o no le gusta. Pero por circunstancias o presión social baila, y de repente le agarra el gusto, y ahí ya quiere, ¿no? Pero hay cosas de que vienen más naturalmente, y algo que uno lo adquiere por influencia externa. Y eso es lo que está diciendo, de que el alma animal del yehudí solamente está atraído naturalmente a las cosas permitidas, como un animal que come pasto porque es su instinto, y no come carne porque no es su instinto, salvo se le cambió su sistema. En cambio, el Yetzer Hara, Koach HaMitavel Dvarim HaMutarim, Lemalot Havato, o sea, el instinto para y el deseo por cuestiones permitidas, para llenar su deseo, ¿sí? Tiene ganas de comer para satisfacer su deseo, su paladar, Hushed Meshedin Yudoin, ese viene a ser Yetzer Hara de Yetzer Hara judío, porque es algo que tiene un potencial para elevarse. O sea, por más de que en este momento, cuando come para satisfacer su deseo personal, está transformando esa comida en algo opaco, algo que obstruye la conexión con Hashem, pero por ser algo permitido, no pierde el potencial de transformarse en algo que lo conecte con Hashem. Si hace Teshuvah, entonces eleva eso, o si utiliza la energía que obtuvo para estudiar Torah o cumplir con la mitzvah, entonces ahí eleva la comida que comió originalmente solamente para satisfacer su deseo, pero lo puede convertir, lo puede transformar. A diferencia en el caso de lo que son las tres cáscaras impuras, ahí uno no lo puede elevar, aunque después haga teshuvah. Entonces por no tener ese potencial, es que ni tiene ganas de comerlo. Entonces, cuando el alma animal judío desea comer algo permitido para satisfacer su barriga, Asmikom Makom,
Kodem Shechazar Kedusha, antes de que utilice esa fuerza, la energía obtenida de la comida, para servir a Hashem, Husitrach Rav Klipa, es del otro lado, no del lado de Kedusha, y es una cáscara. ¿Sí? Entonces eso que vimos acá, lo que está hablando acá, entonces es así, de que la comida en sí, que es comida prohibida, sigue siendo atado a las fuerzas negativas y uno no lo puede elevar. A diferencia de la comida permitida, que uno sí lo puede elevar, aunque en el momento que comió solamente para satisfacer su instinto, y en este momento bajó la comida a una realidad negativa, pero retiene la posibilidad de volver a su potencial positivo. Pero antes de que vuelva a utilizar esa energía para el bien, esa energía está vinculada con lo negativo, con lo que llamamos las cáscaras. Aún después que utilice la energía para servir a Hashem, Hareshimu mimenu nishar davuk beguf. Queda una mancha, queda una marca, una huella de esa comida que comió para satisfacer su deseo, queda una mancha en eso en el cuerpo, porque que me colma jalo mashke, siendo de que toda comida y bebida, naase teikef damu basar mipsaro, apenas uno come, ya el cuerpo absorbe de la comida, y el cuerpo es un producto de lo que uno come. Entonces cuando uno come, en el momento que come, ya el cuerpo está absorbiendo, nutriéndose de la comida que está comiendo. Y si en este momento estoy comiendo solamente para satisfacer mi paladar, estoy comiendo como un animal, entonces mi cuerpo está nutriéndose de una comida de cáscara. O sea, una comida que niega o ignora la presencia de Hashem. Y si después utilizo la energía para servir a Hashem, es después, de ahí en más. Pero mientras no tenía esa intención, el cuerpo estaba procesando la comida, una comida con intenciones no trascendentes. O sea, así como el cuerpo se nutre de la comida que uno come, y de acuerdo a cuán denso y fino es la comida, eso determina el cuerpo que va a producir, hablando pronto y claro. O sea, si uno come comida que tiene mucha grasa, el cuerpo va a absorber colesterol. Si la comida que uno come no tiene grasa, entonces el cuerpo no va a adquirir colesterol. Entonces, así como hay colesterol físico, hay también colesterol espiritual. Así como cuando uno come comida para nutrirse físicamente, tiene que asegurar que la comida sea sana y fina, así es también espiritualmente. El cuerpo que se nutre de una comida que fue ingerida con colesterol, con grasa, o sea, en el sentido figurativo, entonces el cuerpo se nutre de eso también, y queda esa marca. Que me col majal o mashke, porque sí, decimos, porque todo lo que uno come, el cuerpo absorbe enseguida. De la gente sarija guf de jibuta kever, por eso es de que el cuerpo necesita lo que se llama jibuta kever, un sacudón de la tumba, para limpiarlo y purificarlo de su impureza shekibel, que recibió banato lamazev etanugav, que recibió del placer de este mundo y del goce de este mundo, mitumat klipat noga, de la impureza de klipat noga, de la cáscara translúcida, veshedin yudayin y del yetzer hara judío. O sea, de que todo lo que uno comió solamente porque tuvo ganas de comer, deja su huella negativa en el cuerpo, su huella espiritualmente negativa en el cuerpo, y después de 120 años necesita el sacudón para sacar ese polvo que se le acumuló. Eso se explica que de ahí viene el deterioro del cuerpo en la tumba. O sea, el cuerpo se deteriora, eso es lo que se llama jibuta kever, el sacudón de la tumba. Salvo
el que nunca tuvo placer de este mundo como Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh es el título de Rabbi Yehuda Nasi. Rabbi Yehuda Nasi es el que recopiló la Mishnah, que fue un gran tzadik, fue un hombre muy adinerado, muy rico, y aún así no gozó de este mundo por goce. O sea, cuando comió sintió el gusto, pero comió solamente para tener fuerza para servir a Hashem. Nunca hizo algo simplemente para su propio placer personal. A tal punto que cuando, antes de fallecer, cuenta el Talmud que levantó sus 10 dedos hacia arriba y como testimonio de que él no obtuvo placer personal de este mundo. Todo lo que él hizo fue para servir a Hashem. Es algo muy fuerte esto, o sea, ¿no? Entender de que uno está totalmente a servicio de Hashem y no ni come algo para tener un placer personal o solo para tener placer personal. También encontramos que habían tzadikim que ni sentían el gusto de la comida, el gusto físico de la comida que comían, porque todo su realidad era para servir a Hashem y no pensar en sí mismo. Por eso se llama Rabbeinu HaKadosh, nuestro maestro el santo. ¿Por qué? Porque vivió su vida sin satisfacer sus deseos personales. Entonces, pero aquel que sí tenía placer, entonces eso que deja su marca en el cuerpo, y ahí es cuando necesita Hibuta Kever, o sea, sacudón de la tumba, que es el deterioro del cuerpo, que purifica el cuerpo de ese residuo que quedó del comer sin la intención de servir a Hashem. Encontramos que había tzadikim que cuando por alguna razón había que trasladar su cuerpo de donde fueron enterrados, de que encontraron el cuerpo entero, o sea que no había deterioro, y se atribuye a eso, de que siendo de que en su vida su cuerpo no era producto de un placer físico, entonces no se deterioró, que su cuerpo se nutría de comida que fue comida solamente para servir a Hashem, y eso produjo un cuerpo que no era susceptible a los fenómenos que afectan cuerpos comunes, que se nutren de la comida de la manera que un animal se nutre de su comida, por instinto. Bueno, ahora lo que va a explicar acá son los distintos efectos que tienen las distintas cosas que hacemos y qué es lo que pasa después que terminamos nuestra estadía en la tierra, los distintos castigos y los distintos procesos de purificación por medio del cual el cuerpo y el alma tienen que pasar para recuperar su conexión con Hashem. La idea acá no es para asustar a nadie, o sea, ese no es el objetivo. La idea es simplemente transmitir el efecto que tienen las distintas cosas para que nos demos cuenta su importancia, ¿no? Podemos darnos cuenta de su importancia por medio del proceso de limpieza que requiere después. Quizás en un momento uno no se da cuenta la diferencia entre mancharse con pintura de agua o pintura de aceite, ¿no? Pero cuando veo el proceso después de que cómo se limpia una mancha de agua y de pintura de agua, cómo se limpia una mancha de pintura de aceite, ahí se da cuenta y se cuida de otra manera de no mancharse con una pintura de aceite, porque sabe de que después para liberarse de eso es un proceso más complicado que una mancha de pintura de agua. Y lo mismo pasa acá, de que al saber el efecto que hace en el cuerpo el comer solamente para satisfacer el deseo, más allá de engordar y tener que comprarse ropa nueva, sino de que el efecto que hace en la dimensión espiritual del cuerpo, ahí uno va a pensar de otra manera y va a valorar el esfuerzo que implica comer como Dios manda. Eso ni hablar con comida no kasher. Estamos hablando acá simplemente comida kasher, comida porque tenía ganas de comer
y no porque como para servir a Hashem con esa fuerza. Valvarim betelim beheter, y por las cosas que, o sea, palabras vacías, palabras sin contenido. Uno está sentado ahí charlando de las noticias y que no tiene ningún beneficio, nadie tiene ningún beneficio de nada de eso, pero si lo hizo en forma permitido, por ejemplo, ama haaretz, un ignorante, que no sabe estudiar Torah, no tiene cómo estudiar Torah, no sabe leer, no sabe estudiar, y entonces pasa su tiempo jugando las cartas, charlando de la política. Entonces eso no solamente hizo algo sin sentido, utilizó la energía de su alma en pavadas, en algo que no tiene contenido. Entonces, si uno hizo eso, tiene que purificar su alma de esa impureza, o sea, de la impureza que deja esa cáscara, a través de pasar por kafakela. Kafakela viene a ser como un onda. Ponen la neshama en una onda y lo tiran de un lado al otro. Hay dos ángeles que tiran el alma de un lado al otro. Como dice el Zohar, Pashat Beshalach, Daf Nun Tet. Como dice el Zohar, es un error, es Zohar. Pashat Beshalach, página 59. ¿Cuál es el tema del onda? Obviamente, el alma es algo espiritual. ¿Y qué es el onda? Que se lo relaciona con algo físico. Poner una piedra, una onda y tirarlo de un lado al otro. La idea del onda es espiritualmente, o sea, lo sacan de una realidad y lo ponen en otra realidad. O sea, cuando una persona habla, o sea, cuando una persona se acostumbra a cierta realidad, no se da cuenta de las cosas. O sea, una persona que va y trabaja en una obra de construcción y va y se embarra las botas. Sí, quizás la primera vez que se ensucia se siente incómodo, pero cuando está ahí trabajando no se siente incómodo. Ahora, si lo pones de repente en medio de una sala de fiestas, en medio de un casamiento con las botas de barro, ahí se siente fuera de lugar y ahí, ¿no? Y quizás al revés también, si va con zapatos de formales a una obra, ahí se siente incómodo, hasta que con el tiempo se acostumbra. Entonces el tema es acá que la neshama que habla palabras mientras está en este mundo físico no siente incómodo, porque está con un montón de amigos que hablan palabras junto con él y en un mundo donde nadie le importa, entonces no siente nada. Pero después, la neshama, cuando se va de este mundo físico y entra en un mundo donde las palabras son incongruentes, como botas embarradas en medio de una fiesta, en un casamiento, entonces ahí uno se siente muy incómodo, ¿no? Y entonces, y ahí la idea es que lo tiran de una realidad a otra como para liberarlo de esa clipa, de esa cáscara, de esa impureza generada por hablar palabras, o sea, hablar cosas sin ningún contenido, gastar su energía en algo sin contenido. Avalidiburim asurim, pero en cuanto a palabras prohibidas, por ejemplo, burla, de la shonara y hablar mal del prójimo, que cosas parecidas, que esas son las tres cáscaras impuras totalmente. O sea, hablar palabras, eso puede ser de la cáscara translúcida, porque el ignorante que no tiene posibilidad de estudiar Torah, en vez de hablar cosas malas, puede hablar palabras, cosas que no tienen ningún sentido, pero aún así está gastando su energía divina en palabras, y por eso tiene que depurarse del efecto negativo que uno tiene, que tiene en uno. Pero cuando hablamos de hablar palabras prohibidas, ¿no? Como burlarse y la shonara, que son las tres cáscaras impuras, totalmente, en kafakela vadomo y la virtud matoma nefesh, no alcanza con el onda, no alcanza con ventilar la neshama, porque estas cáscaras son manchas ya más profundamente impregnadas. Tiene que bajar al infierno. O sea, no es algo fácilmente limpiable. Como uno va a la tintorería
y lleva una prenda, miran las manchas que hay, y de acuerdo al tipo de mancha, determinan qué tipo de proceso de limpieza necesitan, si más profundo o menos profundo. O cuando hay que kasherizar un utensilio, depende para qué fue utilizado y cuán profundamente está impregnado en el utensilio. Entonces acá dice de que sí, son palabras que son palabras, eso se procesa por medio de la onda que ventila, sacude el alma y se libera del efecto de las palabras sin sentido que uno habló en su vida. Pero si habló palabras prohibidas, eso ya es una mancha mucho más profunda en su alma y tiene que liberarse de eso. Y eso solamente a través de Gehenom, a través del purgatorio. Y lo mismo una persona que tiene la posibilidad de estudiar Torah y se dedica a otras cosas que no tienen sentido. No alcanza el onda, ¿no?, para su alma, de marcarlos, para limpiarla, depurarla. Rak onshim hamurim shemanishim al bitul Torah, solamente castigos severos que se da por anular la oportunidad de estudiar Torah, bifratut en particular. מלבד עונש הכללי לכל ביטול מצוות עשה, מחמת עצלות, בגנום של שלג, כמובן במקום אחר. O sea, aquí, ¿qué pasa? Aquí hay varias cosas. Primero, habló pavadas, de eso necesita cafaquela. Pero además, anuló el estudio de Torah, eso tiene un castigo particular, además del castigo general por no cumplir con una mitzvah, por pereza. O sea, cada vez que uno tiene la oportunidad de hacer una mitzvah y no la hace, por pereza, recibe el castigo del infierno de nieve. Hay dos infiernos. Hay un infierno de fuego, un infierno de nieve. El infierno de nieve es lo que pasa cuando uno hizo algo por indiferencia. La nieve que es frío, la indiferencia que es frialdad. Entonces una persona que por omisión no hizo algo que tenía que hacer, entonces va a sufrir ese sufrimiento que se llama infierno de nieve. Obviamente estamos hablando en sentido espiritual, figurativo, no físico, ¿no? El alma es espiritual y no agarra frío por nieve físico. Entonces cuando no una, porque solamente el hombre tiene la obligación de estudiar Torah en cada momento libre, la mujer no tiene esa obligación. Entonces el hombre tiene la obligación de estudiar, entonces el hombre tiene la obligación de estudiar Torah, y en vez de estudiar Torah se dedica a mirar la tele para ver las noticias y no tiene, digamos, ningún beneficio de eso. No es de que necesita saber la noticia particular, sino simplemente no tiene ganas de hacer otra cosa, no tiene ganas de estudiar. Ahí merece tres castigos. Uno es kafakela, que es sacudir el alma de ese polvillo por las palabras. Después está el castigo por anular el estudio de Torah, que eso es el infierno, purgatorio, que lo tiene que depurar de las manchas profundas. Y después está además el castigo del infierno de nieve, que eso uno merece cada vez que no cumple con una obligación que tiene. Y también una persona que no está sentado ahí jugando las cartas con los amigos, sino de que se dedica a estudiar ciencias. Eso también se considera dvarim betelim, eso también se considera cosas vacías en cuanto a la transgresión de anular el estudio de Torah. O sea, al lado del estudio de Torah, si uno tiene la oportunidad de estudiar Torah y en vez de eso estudia ciencia, entonces también está considerado anulando el estudio de Torah, la transgresión de Bitul Torah. Como explica en las leyes de Talmud Torah, las leyes de estudio de Torah. Sí, la idea es de que todas las sabidurías del mundo son totalmente insignificantes al lado de la sabiduría de la Torah. O sea, la sabiduría de la Torah es la única verdadera sabiduría y las demás son como va a explicar más adelante, o sea, son
derivadas remotamente de la sabiduría de Hashem. Ahora voy a explicar de que hay una desventaja en el estudio de ciencias que no la tiene, en cuanto al efecto que tiene en uno, que no la tiene la falta de estudio de Torah por otras cosas. O sea, una persona que en vez de estudiar Torah está sentado mirando un partido de fútbol, por ejemplo, o una persona que en vez de estudiar Torah se sienta a estudiar medicina, se sienta a estudiar economía o lo que fuera. Entonces, ¿cuál de los dos es peor? Entonces, peor es él que en lugar de estudiar Torah estudia una ciencia. ¿Por qué? Ciencia, porque no parece contraintuitivo, parece totalmente asombroso. Vamos a ver por qué. Hay una impureza mayor en cuanto a la sabiduría, a las ciencias en general, que no tienen las palabras, porque cuando uno habla palabras, está dando expresión al elemento de aire que tiene en su alma. O sea, hablamos de que el alma de 4 elementos más se compone de dos: agua, fuego, tierra y aire. Entonces el aire es algo que no tiene sustancia, y entonces está su manifestación sagrada y está su manifestación impura. Cuando uno habla palabras, está dando expresión impura al elemento de aire que tiene en su alma divina. Pero eso es nada más a nivel emocional. Las emociones provienen de los 4 elementos, y cuando uno habla palabras está dando expresión nada más al elemento de aire que hay en su alma divina. Entonces, cuando una persona habla palabras, su potencial de aire se está expresando a través del aire, del elemento aire del alma animal. Pero su mente queda fuera de combate. O sea, su mente no está involucrada cuando uno habla palabras. Porque para hablar palabras, porque siente que está hablando palabras, está hablando cosas que cualquier estúpido también puede hablarlo. No hace falta ser muy inteligente para hablar palabras. Entonces, cuando uno habla palabras, no está involucrando su intelecto en eso. En cambio, cuando hablamos de las ciencias, está involucrando y está vistiendo su intelecto divino, el intelecto, el Chabad, de su alma divina, en la cáscara impura, la cáscara translúcida, impura, que hay en estas sabidurías, que cayeron allá con la rotura de los utensilios. Vamos a ver lo que es. Que viene de la parte trasera de la sabiduría de santidad, como es sabido a los conocedores de la parte esotérica de la Torah. O sea, es lo siguiente, de que hay niveles de sabiduría. Hay sabiduría más elevada, hay sabiduría más sencilla. Ahora, cuanto más, claro que hay un punto de comparación, pero es como comparar la sabiduría de matemática avanzada con lo que se le enseña a un niño en primer año de escuela. Entonces, imaginémonos si una persona utiliza su capacidad intelectual para tratar de entender algo que está en un nivel infantil. O sea, involucrando su cabeza en algo. Vamos a entender. Doy un ejemplo sencillo. Imaginémonos una persona, ¿no?, con todo respeto a los fans de fútbol,
Pero cuando uno mete la cabeza para entender todas las probabilidades de quién va a ganar, no va a ganar, y todas las estadísticas y todas las probabilidades, una cosa es uno mira un partido de fútbol simplemente por la emoción que hay mirando un partido de fútbol, la adrenalina que hay. Otra cosa es cuando mete toda su cabeza en entender todas las probabilidades y estadísticas y mete su seijo en esto, ahí es algo que contamina su cabeza. No solamente que ignora su cabeza, sino involucra su cabeza en algo que la contamina. Sí, entonces, el intelecto del alma divina tendría que estar totalmente dedicada a sabiduría divina, estudiar Torah y todo lo que esté vinculado con eso. Y eso encontramos también cuando Jacob vino, se escapó de su hermano Esav y fue para su tío Labán, dice la Torah que hizo todo un cerco alrededor de la cabeza cuando se acostó a dormir. ¿Y cuál es la idea? La idea es de que justamente quería asegurar de que su cabeza no esté involucrada en todo su vínculo con Labán, ¿no? Que el único involucramiento será nada más que externo, sus manos, sus pies, y lo mínimo de su involucramiento, no usando todo su intelecto. Eso quería guardar para conectarse con Hashem. Entonces, lo que está diciendo acá es de que cuando una persona utiliza su capacidad intelectual para estudiar cosas que no tienen nada que ver con Torah, ahí está metiendo su poder intelectual dentro de un intelecto que lo desconecta de Hashem. Salvo de Hashem. Salvo con la salvedad, en que no sea tan cardón la joven, salvo si utiliza esa sabiduría general. El en que no sea tan cardón la joven, no sé dónde estábamos. Mas en que o Motaolam, en cambio la sabiduría de las naciones, un malbish me también bichnat chabab benafsho, elokit. Entonces si estudia eso, en vez de hablar pavadas, mete la cabeza en estudiar estas otras sabidurías, ciencias, entonces están metiendo vestiendo e impurificando su intelecto, el intelecto de su alma divina, betumat klipat noga shebechokmot elo, en la impureza de la cáscara translúcida que hay en estas sabidurías, shenaflu shama, que cayó ahí, bishvirat kelim, con la rotura de los utensilios, de los recipientes, del nivel del trasero de la sabiduría de Kedusha, que Duli Odejen, como es sabido para los sabios de la esotérica. O sea, de que la idea acá es lo siguiente. Shvirat Kelim es un tema que no vamos a entrar ahora extensamente, pero la idea es cuando Hashem creó el mundo, hablamos de Olam HaTohu, el mundo del caos, y Olam HaTikun, el mundo de la estructura. El mundo del caos es cuando estaban todas las fuerzas, todas las energías en su expresión máxima, y ahí hubo como un cortocircuito, y de ahí puede caer y puede derivarse cosas muy lejanas de la realidad. Salvo si una persona utiliza estas ciencias y esos conocimientos como un hacha para talar, o sea, lo usa, dahainu, quiere decir que David Parnesmen, berevach, si lo usa para poder tener parnasá ampliamente la voda Hashem, para servir a Dios, entonces una persona que no estudia ciencias puede tener determinado tipo de trabajo, y de repente si estudiaría alguna materia o algún oficio o alguna ciencia, podría tener mejor empleo, que eso a su vez permite que tenga más tiempo para estudiar Torah y servir a Hashem. Entonces resulta que no está estudiando esas materias en lugar de estudiar Torah. Está estudiando esas materias para poder estudiar Torah. O que si sabe utilizar ese conocimiento para servir a Dios,
o la Torato, o para entender la Torah mejor. Por ejemplo, si estudia astronomía para poder calcular el calendario, y saber cuándo es Rosh Chodesh. O si estudia zoología para poder entender determinadas cosas relacionadas con los animales. Entonces, en estos casos, en el primer caso dijimos de que estudia algo para tener un mejor empleo, que le permite tener más tiempo para estudiar Torah. Ahí el estudio en sí es nada más que una herramienta indirecta que le permite después estudiar Torah. Pero uno puede inclusive utilizar el conocimiento mismo para entender mejor la Torah y servir a Hashem mejor con esos conocimientos. Y entonces, en ese caso, es como klipat noga, es como comer. Cuando uno come, para servir a Hashem, transforma algo que de por sí es la cáscara translúcida, la transforma en una herramienta para conectarse con Hashem. Y lo mismo pasa con el estudio de ciencias. Si lo estudia en lugar de servir a Hashem, en lugar de estudiar Torah, entonces ahí está metiendo su cabeza dentro de las cáscaras. Porque en vez de estudiar Torah, está haciendo otras cosas. Pero si estudia las otras cosas para poder estudiar mejor la Torah o para entender mejor la Torah, entonces ahí eso se transforma en algo elevado, en algo sagrado. Desde Tamosh, la Rambam, el Ramban Zal, y eso es el motivo del Rambam y el Ramban de Maimónides y Nachmanides, de bendita memoria, Besiatán, y los que son parecidos a ellos, Sheasku Bahen. Ellos fueron grandes sabios, grandes estudiosos de Torah, también eran grandes científicos, grandes médicos, astrónomos y científicos. Y si dijimos de que si uno estudia ciencia está contaminando su intelecto divino, ¿cómo hicieron ellos esto? ¿Cómo estudiaron estas materias? Pero según lo que explicamos, ¿entiendes? Ellos estudiaron esas materias, primero como una herramienta de ganarse la vida, y segundo, porque utilizaron esta información para poder entender mejor la Torah y explicar mejor la Torah. Entonces, eso es lo que tenemos hasta acá. Lo que hablamos de lo que son las cosas prohibidas y el efecto que tiene en uno, de que no solamente que uno no debe hacer estas cosas, sino de que el efecto espiritual que tiene en uno, y por lo tanto, para mantener su pureza, debería estar consciente de que come, que estudia, cuando estudia, que habla, que no habla, de todas esas cosas van teniendo su efecto residual en el alma. Así como uno come algo con grasa y le deja con colesterol, que Dios nos libre y guarda, entonces lo mismo pasa con el alma, que va acumulándose toda esa grasitud y esa insensibilidad. O sea, de hecho, ¿cómo es que uno puede llegar a transgredir algo prohibido? Es porque tanto hizo las cosas permitidas, de que al final queda insensible también frente a lo prohibido. Entonces, ¿por qué? Porque se vuelve cada vez más egocéntrico, cada vez se vuelve más narcisista. O sea, cuando una persona se acostumbra a hacer las cosas que lo hacen a uno sentir bien, es un paso pequeño entre las cosas permitidas que le hacen sentir bien y las cosas prohibidas que le hacen sentir bien, porque en definitiva en ambos casos le hacen sentir bien. Pero cuando una persona dedica su vida para servir a Hashem, entonces mantiene limpio su sistema y ahí no es susceptible a la seducción de las cosas prohibidas. Bueno, hasta aquí llegamos al capítulo 8 de las piezas claves de toda la filosofía del Tanya, o sea, en cuanto a las dos almas, en cuanto a su composición de poderes, en cuanto a sus vestimentas, en cuanto a las cosas en el mundo que son de Kedushá, Klipá, y distintos tipos de Klipá de cáscaras. Están las cáscaras opacas, que son las cosas prohibidas, que no se pueden elevar. Está lo translúcido, que se puede transformar en transparente, se puede elevar, que son las cosas permitidas, ¿no? Si uno puede transformarlo en opaco, todo lo que hablamos en esos capítulos. Y a partir de aquí, de capítulo 9 hasta capítulo 17, ahí va a describir cómo es toda esa lucha entre las dos almas, la lucha que hay entre ellos para lograr la supremacía del cuerpo y toda la dinámica y las implicancias de eso, que es realmente fascinante. Así que esperamos si Dios quiere reencontrarnos en el próximo shiur para entrar en la segunda fase del desarrollo
de la filosofía Agolpania, que es la dinámica de ese conflicto entre las dos almas.